Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 7 del mes primero del año 2025, miércoles. En nuestra comunidad tenemos el acuerdo de los miércoles de Escuela de Guerra Espiritual. Esa guerra consigo mismo que nos da la libertad cuando soltamos toda opresión y también todo lo que nos impide recordar lo que realmente somos. ¿Quién soy yo para ir al faraón? El tema de hoy, concerniente a la porción Shemot, nombres, que es el nombre precisamente del segundo libro de las Escrituras, del manual de vida, lo que se conoce en hebreo como Torah, instrucción para la vida. Bueno, en esta instrucción, en el segundo libro, Shemot, o nombres, traducido como Éxodos, pues aparece aquí una pregunta que se hace Moisés o Moshe al Todopoderoso. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo, recuperando nuestra identidad. Y por eso en la semana anterior estuvimos haciéndonos esa pregunta, ¿quién soy yo? Cuando nos damos cuenta de lo que realmente somos, tomamos control de nuestras emociones. Se llama autoridad, tomar control. Y en estas parábolas o en estas metáforas de las Escrituras, el faraón pues es el uso que le damos nosotros a la emoción. Cuando la emoción no está reparada, pues el cuerpo toma dominio sobre nuestra alma y allí pues se inicia la esclavitud. Y por eso la libertad se inicia cuando me hago la pregunta, ¿quién soy yo para ir a solucionar el problema que yo mismo generé, para ir a darle forma diferente a la emoción, a la energía que ponemos en movimiento? Estuvimos explicando que para que cualquier cosa se inicie en este mundo físico, tiene que tener movimiento, y ese movimiento obedece a una energía. Esa energía que se pone en movimiento se llama emoción, y por eso la emoción del amor, lo que se emite, pues se distorsionó, se descompensó, se olvidó quizás, o se dejó de poner en práctica por obra. Entonces perdimos nuestra identidad. Siendo hijos del amor, terminamos diseñando un programa distinto, donde nace la confrontación, el antagonismo, el odio, la altivez, el orgullo y la jactancia, y a eso se le conoce como Paró o el faraón. Y por eso, pues aplicando las Escrituras a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana, pues podemos hacer que se vuelvan útiles para nuestro diario vivir. Dile al faraón, yo soy, es la respuesta. Bueno, cuando vamos a revisar un pensamiento, un sentimiento, que son los que generan la energía que ponemos en movimiento, entonces le hacemos esta pregunta que el Creador le dice en las Escrituras a Moisés: dile al faraón, yo soy. Bueno, si el faraón tiene control, pues uno dice, bueno, yo soy la enfermedad, yo soy la pobreza, yo soy la queja, yo soy el lamento. Pero si tenemos autoridad y poder, como dice el libro de Job, afirmarás algo y esto se manifestará. Por allá en el libro de Job, en el capítulo 22. Entonces, pues esas afirmaciones nos dan la identidad de un estado de ser. Yo soy. Por eso en ocasiones anteriores decíamos que la persona desea obtener algo. ¿Qué tengo que hacer para tener? Entonces usa el verbo hacer y el segundo tener, y la respuesta es ser. Dile al faraón, yo soy, me ha enviado. Cuando vamos a cualquier circunstancia, cualquier energía que hayamos puesto en movimiento y que se haya materializado, debemos enfrentarla con autoridad. Yo soy. Y cuando expresamos el yo soy,
pues la frase o las palabras que siguen a esa identidad, pues tienen el poder de manifestarse. Cuando te pregunten los hebreos, ¿quién eres? ¿Yo qué les digo? Y entonces la respuesta del Creador es, yo soy. Ahora podemos enfrentar cualquier realidad, porque hay autoridad sobre esa realidad. Entonces vemos nosotros al verbo, al camino, a la luz, a Yeshua, que no es necesariamente una persona como tal, sino una manifestación de esa salvación de estado de ser, del yo soy. Eso se llama en hebreo Yeshua. Pues le buscaban para llevarlo a un juicio, obviamente con testigos falsos y con jueces que habían sido sobornados. Y le dijeron, buscamos a Yeshua. Y él dijo, yo soy. Toda la multitud que le buscaba y los gendarmes que le buscaban, esos ejércitos del mundo físico, se cayeron. Pero ¿de qué nos sirve leer esta historia si no entendemos el trasfondo de lo que sucede a diario cuando tomamos identidad de la energía que se pone en movimiento? Podemos tomar control de las cosas que respaldan esa energía. Por eso, explicarle a la gente el Padre Nuestro, el mundo cambiaría, o el mundo cambia. Padre Nuestro que estás en los cielos, esa es la fuente. El cuerpo es de la tierra, pero nosotros no. Padre Nuestro que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Entonces, hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra. Entonces, si la voluntad del yo soy y de los cielos, pues hay que traerlo a la tierra, porque somos como nuestro Padre, poderosos, dioses, jueces. ¿Quién es el Padre? Esa es la sabiduría y la conciencia divina. ¿Y dónde está? Pues dice que está en el cielo. ¿Y dónde está el cielo? Pues la que es la morada del Padre. Miramos las Escrituras y dice que Dios es amor y es espíritu, y que Él habita en los cielos, pero que el Espíritu de Él mora dentro de ti. Entonces, pues ubicamos el lugar donde está el que ama mi alma, para conectar con ese amor y poder decir, yo amo al que ama mi alma, y el que ama mi alma me ama. Y por eso esa puerta espiritual imaginaria requiere que podamos tener entendimiento, que no hay movimiento sin acción, y que no hay acción sin energía, y que la energía que impulsa ese movimiento, esa acción, se llama emoción. Lo que sientes determina cómo te mueves, y cómo te mueves determina la realidad que construyes. Por eso lo que percibe no está ocurriendo afuera, ocurre dentro de ti. Por eso todo lo que ates en este mundo será atado en los cielos, y todo lo que desates será desatado. Por eso el que tiene las llaves tiene el entendimiento, que se está refiriendo al cerebro humano, que recibe la luz, que recibe ese sonido, y que en milésimas de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, lo puede procesar. La velocidad de la luz es mucho más rápida que el sonido, y lo que procesa la mente humana, pues tiene esa velocidad de la luz. Por eso cuando recibimos luz, pues todo sucede en el mismo instante. Por eso esos milésimas de segundos que el cerebro recibe la luz y el sonido, entonces ensambla creando una realidad. El problema es que primero el cerebro tiene que recibir el sonido, y ese sonido lleva una luz. Por eso cuando habló en el monte Sinaí,
se vieron las palabras y se escucharon las luces. Esas son las metáforas de cómo entender las palabras dichas con bendición. Porque ese ensamblaje del cerebro que recibe la luz y el sonido en milésimas de segundo y lo procesa, pues establece una realidad que viene a ser como un montaje preciso, que se puede confundir con algo objetivo, porque sucede tan rápido, aunque las cosas que nosotros vemos, antes de verlas, tocarlas, olerlas, antes de que lleguen a nuestro sentido, primero llegaron a nuestra mente. Y esa realidad que depende de cómo te sientes. Y si tu entorno es hostil, pues afuera te va a mostrar una realidad que va a generar es que está siendo generada por esas señales que vienen de adentro. Esas realidades del mundo exterior vendrían a ser señales de lo que está sucediendo adentro. Por eso esas noticias falsas o esas noticias negativas, pues a la persona que está restaurada ya no le interesa, porque son falsas. Porque ahora sucede lo que está pasando dentro de mí. Todas esas imágenes que despiertan el peligro, que despiertan los miedos, son sistemas de control. Y por eso, si la dificultad no fuera un error, y si el miedo no fuera una falla, sino una herramienta de diseño, entonces sabemos que todo lo que te infunde miedo te oculta el amor, porque el amor vence al temor. Entonces estuvimos practicando el cómo podernos sostener como ejércitos celestiales en el amor, en la misericordia, y que nada cambie en nuestra unidad en el ser interior, que haya esa unión en el amor y la misericordia, para que no suceda ese antagonismo. Por eso el mundo secular dice: divide y reinarás. Y el reino de los cielos dice: Dios es uno. Entonces, cuando vemos nosotros y sentimos el dolor del otro, que quizás no te está insultando, sino que te está pidiendo ayuda, entonces todo es para bien. Porque sin obstáculos no hay desafíos, y sin desafíos no hay interés, y sin la experiencia afuera no podríamos recordar. Bueno, pues el miedo te impide salir al mundo exterior con seguridad, y ese miedo te vuelve reactivo y nos encierra opresos de el personaje viejo, el viejo hombre viciado dentro de ti. Por eso el apóstol Pablo decía: morir al viejo hombre viciado dentro de ti, que ninguna palabra vana salga de tu boca, no constristece el Espíritu del Señor, por el cual has sido sellado para salvación. Entonces, si el miedo fluye, pues cuando desaparece el miedo, fluye el amor, porque hubo un cambio de percepción. Entonces, eso sucede solamente bajo presión. Allí es cuando aparece la innovación y los cambios. O sea que si todo es para bien, cuando aparecen esas dificultades, si nosotros somos hijos de la luz, pues somos luz. Y si somos el verbo, la palabra es la que conecta el humano con lo divino. Por eso, del otro lado del mundo físico está lo divino. ¿Y cómo podemos nosotros seducir a lo divino? ¿Cómo podemos pasar esos límites y establecer y tener esa visión limpia? Y por eso le limpia a Moisés antes de darle la identidad. Dice: mira tu mano, ponla en tu pecho, ahora vuélvala a mirar. Y la mano estaba leprosa. Entonces, si no limpiamos nuestro ser interior, pues las palabras que salen de nuestra boca vienen a ser crítica y vienen a ser como la infección de la lepra. Cuando las palabras que salen de nuestra boca vienen con pensamientos y sentimientos de misericordia y de amor, entonces son luz. Pero cuando traen
impregnada del odio, la crítica, la división, entonces vienen infectadas de lepra. Por eso los difamadores y los testigos falsos son precisamente los leprosos. No porque tengan una enfermedad en lo físico, sino porque esto es un estilo de vida, de difamar, de criticar, de señalar. Y entonces ese estado de ser es el estado de esclavitud. Y por eso cuando se cura la lepra, le dice a Moisés, quítate los zapatos, porque la tierra que pisa, tierra santa es. Estos son los linderos, los límites entre lo espiritual y lo material. O sea que si estoy encerrado y no puedo salir porque hay una pared, pero la palabra sí puede salir porque es una frecuencia que vibra, pues por más que nos puedan encerrar, como dijo Pablo, pues yo puedo estar en la cárcel, pero mis palabras y mis pensamientos son libres. Y por eso esa conexión sutil con el resultado final es la que trasciende más allá del límite. Y por eso necesitamos evaluar lo que tengo que conservar, esa paz, esa armonía, ese sentimiento de amor, y lo que tengo que destruir, ese odio, ese resentimiento, ese antagonismo, esa inseguridad. Y tercero, lo que tengo que crear. Entonces, si me sostengo en el amor, pues creo desde el amor. Pero si me sostengo en el amor sin destruir, sin quitar la lepra, sin sanar el ser interior, pues esa creatividad va a estar impregnada de ese mundo dual. Entonces, ante los límites, saber cuál es la ley que me permite pasar ese umbral de lo imposible a que se haga posible. Pues debo de tener esa certeza y esa seguridad. Y estábamos recordando una cita de el libro de Job, por allá en el capítulo 22, del verso, creo que 28, no estoy muy seguro, pero pues este libro de Job en el capítulo 28, en el capítulo 22, si mal no recuerdo, del verso 28, pues nos habla de esto, de cómo nosotros determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. O sea que allí no hay dualidad. Determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. O sea que cuando llevo duda hay penumbras, y cuando llevo negatividad hay tinieblas. Cuando llevo certeza hay luz. Y cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Entonces es lo contrario de lo que usa el sistema temporal y pasajero del mundo físico. El mundo espiritual, el mundo energético, es eterno. Y lo mejor, lo podemos moldear, le podemos dar forma a través de la palabra. Y allí nos damos cuenta que lo divino te mete a ese límite. No es que sea malo que nos lleven al límite, porque podemos desarrollar ese potencial que estaba dormido. Entonces, cuando se enfrenta a ese límite, pasamos al lado de lo divino. Y por eso dice la escritura en el capítulo 3 del libro del Éxodo, o Shemot, o nombres, que los lamentos del pueblo de Israel he visto, y la crueldad con la que los egipcios los tienen sometidos. Recuerde que los egipcios no necesariamente se refiere a un pueblo. Un egipcio es aquel que tiene una mente estrecha, y cuando vienen las dificultades se deja morir en esos desiertos. Por eso, así que tú irás allá
porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel no es necesariamente una etnia, un pueblo que está allí en una región y entonces el pueblo se llama Israel. No es así. Israel es el alma elevada o reparada. Pero cuando viene el mundo dual y el mundo de la estrechez, parece que cayera en la esclavitud. Ahora viene cómo salir en libertad, pero no necesariamente de un pueblo, sino de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la percepción que tienes de ti mismo? Cuando vayas al faraón, ¿yo qué le digo? Cuando vengan los hebreos y me pregunten, ¿quién eres tú? ¿Yo qué le digo? Entonces ahí viene la diferencia entre el humano y lo divino. El humano evita el peligro, evita el límite por aquello de la conservación, de ese miedo que te protege. Pero lo divino te mete a ese límite. Y entonces si busco ese límite, me pongo del lado de lo divino, de lo sobrenatural, de poder expresar todo lo puedo, porque lo divino me fortalece. Entonces allí viene el secreto y el truco, en enfocarnos al otro lado. Y terminamos preguntando al faraón, el otro lado es el lado donde tú te sientes sano, aun cuando tus ojos biológicos físicos de tu cuerpo miren la enfermedad. Ese es un límite, porque hay una realidad física que te está diciendo estás enfermo. Y ahora viene una verdad emocional, espiritual, que te dice yo soy sano. Ese es el límite entre el humano y lo divino. Hay una realidad que te dice eres pobre. Y hay una verdad que te dice eres rico porque tienes el poder creativo. Allí está el lindero, allí está el límite entre lo limpio y lo sagrado. Por eso nos toca quitarnos los zapatos. Los zapatos son los compromisos. Los compromisos con este mundo es que dependemos de las cosas físicas. Ese primer marido de este mundo es eso. Nos casamos con las cosas físicas. Necesito casas, carros, necesito dinero, necesito... Eso es verdad que lo necesitamos. Pero cuando pasamos al límite, el Creador nos va a decir, quítate ese compromiso, quítate los zapatos, porque la tierra que pisas es tierra santa, porque allí se está emanando la llama de luz de esa zarza ardiente, que es como el Espíritu Sagrado, que te muestra dentro lo que va a pasar afuera. Entonces, allí aparece lo incomprensible. Allí está lo divino. En tu entorno, allí está lo mejor. Y lo mejor es lo peor. Cuando te acercas a la peor noticia, cuando te acercas al peor diagnóstico, cuando te acercas a la peor deuda, al peor problema, allí está lo mejor, porque puedes vencer al miedo, con miedo. Y entonces, por eso el veneno de la serpiente se contrarresta con el suero que se saca del mismo veneno. ¿Quién soy yo? Entonces Moisés respondió a Dios, a Elohim, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque a Egipto o de Egipto a los hijos de Israel? O sea, de la estrechez a ese estado de ser, de pelear con la ayuda de Dios. Eso es Israel, esa es la bendición, que sepas que Dios mora en ti. Y entonces él respondió, ve porque yo estaré contigo. O sea, ese estado de ser, esa certeza y esa seguridad va con nosotros. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto, de la estrechez al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Bueno, el monte de Elohim, el monte Oreb, el monte donde se dieron los mandamientos. ¿Cómo servimos a Dios en ese monte? No es una montaña física. Recuerde que el hebreo es un idioma metafórico. La palabra para monte en hebreo es har. Y har también quiere decir pensamiento. Por eso
Un pensamiento elevado es un pensamiento de saber quién eres. Y un pensamiento bajo, como un valle, tiene que ser elevado, como una montaña que tiene que ser derribada, pues un pensamiento bajo es que no puedes. Entonces por eso aparece esa metáfora de que toda valle será elevado y que toda montaña será allanada. Porque se trata de entender las metáforas de las escrituras, o sea, las parábolas. Porque no solamente puedes dar o perder lo que se lleva dentro. Como alguien que se roza con otro y se le derrama el café. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se derramó? No fue porque te empujaron, es porque lo que lleva la taza es café. Y por eso solo se derrama el contenido que lleva la vasija. Y si Yahweh es luz y vienen roces, vienen dificultades, ese contenido es la luz. Entonces viene iluminando las tinieblas. O sea que si el nombre no está, pues hay tinieblas porque no hay identidad. Porque si yo soy es luz y no está esa identidad, pues no hay luz, esa ausencia de luz. Porque las tinieblas en sí no existen. Existe la luz, lo que se puede medir en la tiniebla no se puede medir, la luz sí se puede medir, hay unas formas de medir la luz, de los píxeles que se reflejan en esa geometría divina que percibe el ojo y se conoce como luz. Entonces, conoce el nombre del Padre y del Hijo si es que lo sabes. O sea que si yo soy es una identidad, cuando la vida te empuje, ¿qué vas a derramar? ¿Amor, gozo, felicidad? ¿O odio, crítica, queja y lamento? Allí no es una condenación, allí es una evaluación para que te des cuenta lo que tienes que quitar y lo que tienes que poner. Activar el nombre del Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No profanarlo. Soy sano, soy próspero, soy feliz. Es un estado de ser. Y con ese estado vamos al faraón. Está representado en cualquier dificultad que se nos presente en la vida diaria. Que tengas una buena mañana y que puedas ejercitar tu verdadera identidad. Yo soy un hijo de Dios, un Benja Elohim. Y si Elohim o Dios es poderoso, el poder de Él está en mí. Y si Elohim o Dios es creador, el poder creativo también está en mí. Si Él es el dueño de todo, también vengo a ser dueño de todo y también responsable. Porque si Él es rey, yo también soy hijo de rey. Ahora, mi Padre y yo somos uno. Que tengas una buena mañana y puedas disfrutar un maravilloso día. Boker Dot, buena mañana. Leitradot, nos vemos luego.